John Paul, no me acordaba que no estaba grabando. Joseph, buenos días. Bien, entonces, esta primera semana, hoy vamos a ver pues, las características principales de la tabla periódica. Vamos a ver qué son elementos que nos dice un poco la tabla periódica, ¿cierto? El viernes ¿Y vamos no a la hacer vamos esta a aprender, actividad de profe? EducaPlay. ¿Cómo? ¿Y no la vamos a aprender también? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, Pues no, no o sea, sé. digamos, sería chévere aprender, nos vamos a aprender más que la tabla periódica, si hay algo que nos tenemos que aprender y son las propiedades. Es decir, por ejemplo, si algún elemento se encuentra en alguna región, ese va a tener una característica, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos vamos a aprender. Eso más bien sí es lo que me interesa que aprendamos. ¿Cuáles son las propiedades? Porque esas propiedades me van a decir cosas muy importantes, pero no me interesa, digamos, que ustedes me digan específicamente, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el elemento 87? Ahí está, nada, ¿para qué? Entonces eso no serviría para nada. Más bien, si yo tengo tal elemento en tal grupo o en tal periodo, que ya después veremos qué son los periodos, ¿qué significa? ¿Listo? Eso sí lo vamos a aprender. Y bueno, van a explicar ya después la tabla periódica en la exposición y la van a sustentar. ¿Listo? Eso sería la primera evidencia, o sea, esta. Para la segunda evidencia, and people drift and die, dice, usa modelos y representaciones, sobre todo la de Bohr y la de Lewis, que le permiten reconocer la estructura del átomo y su relación con su ubicación en la tabla periódica. Entonces lo que vamos a hacer, ya me acordé, no mentiras, es que yo puse mal las páginas, amigos. Bueno, no recuerdo. Entonces, lo que vamos a ver acá son modelos atómicos. Acá, en esta segunda evidencia, vamos a ver, bueno, igual que ahorita a continuación vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Vamos a ver cómo es que han surgido históricamente los, los elementos químicos, los átomos, o sea, los modelos atómicos, ¿no? Cómo han intentado explicar los átomos, quién fue el primero que habló de átomos, cuál es el modelo de átomo del cual creemos actualmente, porque, bueno, el modelo de átomo que tenemos hoy día es uno que se llama, pues, o bueno, se basa mucho en la química cuántica, ¿sí? A ver, espera un momento. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La química cuántica es la del universo, ¿no? La química cuántica es la de, bueno, es la física más bien. Física cuántica es la que trabaja con los átomos. ¿Sí? O sea, ya es a nivel subatómico. O sea, más chiquitico, más chiquitico. Ajá. Sí. Porque Ok. antes eso se dedicaba solo a la química. Pero la física se dio cuenta de que los átomos funcionaban muy parecidos a los planetas y también tenían unas leyes que se cumplían, digamos, de forma muy similar. Entonces las empezaron a estudiar, ya después lo veremos, ¿no? Bueno. Ahora, bueno, veremos ya, ustedes expondrán los modelos atómicos, que son varios, ¿cierto? Rutherford, Thomson, Dalton. Ese Dalton va a ser muy importante. ¿Ese nombre aquí, le suena algo importante? Un científico. Pero Dalton, ¿no le suena algo? Ah, Dalton, al tónico. sí, señores. Ay, Resulta que Dalton, resulta que Dalton, él descubrió el daltonismo y además descubrió que él mismo era daltónico. De ahí viene el nombre de Dalton. Hágale, Moreno, activa el micrófono que usted va a decir algo. no, ¿No? pues, no. Él mismo descubrió que era daltónico antes de que se descubriera el daltonismo. O sea, él fue el primer caso de daltonismo que se conoció y él mismo se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Porque, pues, claro, uno dirá, profe, pero si él no ve, bueno, para los que no sepan qué es el daltonismo, porque muchas personas no creen, Moreno. ¿Qué puedo ¿Puedo decir? hablar? ¿Qué es? Sí, claro, 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 Ah, claro. pues el daltonismo es cuando uno no diferencia bien los colores. Uno confunde ciertos colores, ¿sí o no?
Sí, Entonces, pero obviamente no es tan drástico, no es que tú confundas un azul con un rojo, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, tú tienes un rosadito claro y la persona lo que hace ver es un morado muy oscuro. Es como la misma gama de colores, ¿sí? Hay test de daltonismo y todo, ¿no? Uno busca en Google test para daltónicos y le ponen a uno imágenes de colores y le dicen, se supone que tienes que ver un 7. Si ves el 7 no eres daltónico. Si ves solo puntos de colores, eres totalmente daltónico. Entonces sería bueno que los busquen por internet para saber si son daltónicos o no. yo voy a hacerlo. Hágale, hágale que mientras yo voy explicando. Todo bien, todo bello, todo bonito. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver esos modelos y bueno, obviamente vamos a ver un modelo muy espectacular y a la vez difícil que se llama el modelo de Schrödinger. Sí. Entonces vamos a ver cómo este va a permitir comprender, ¿cierto? Las dimensiones que se dan con la materia, ¿sí? Ahí está. Listo. Ahora, esperen. Listo. Acá. Y para la tercera evidencia, ¿listo? Vamos a ver ya cómo la materia va a tener ciertas propiedades específicas, densidad, temperatura, punto de fusión, punto de ebullición, ¿cierto? Y cómo estos se van a diferenciar entre metales, no metales, aunque esto de metales, no metales y metaloides, vamos a ver a continuación en la tabla periódica, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que estas sustancias, al conformarse, van a tener ciertas propiedades que van a ser de utilidad para nosotros. ¿Sí? Ya cuando se descubren las propiedades perfectas de estos, incluso antes de estudiarlas, ya se sabía que muchas de ellas, ¿cierto? Ya tenían, digamos, como unos fines que podrían ser muy útiles para el humano. Listo. Luego haremos otra vez la exposición. Acá vamos a hablar de estas sustancias químicas, qué propiedades hay. Yo les voy a hablar un poquito acá de tipos de enlaces químicos que hay. Y listo. Ahí en este final de Comunica, pues ya abordaríamos lo que sería la autoevaluación principalmente. No tanto la exposición, sino la autoevaluación. ¿Listo? Y ya, cuando lleguemos acá a esta parte final, mejor dicho, a esta esquina de este cuadro, habríamos llegado al final del año y ya estarían en vacaciones o presentando recuperaciones para no perder el año. Una de dos. Profe, adivine, ¿Qué? Ya no pasó soy el año, no soy daltónico. ¿no? Ya busco el test. Sí, un test de varios punticos y Sí, me dijeron, si ves los punticos con color, eres daltónico. Profe, exactamente. me apareció con números. Bueno, toca que miren bien porque tienen que meterse esas páginas, ¿no? Si lo hacen, digamos, con imágenes de Google, pues a veces no funciona mucho. Ahí hay varios test. Eso es para explicar a Dalton, ¿no? O sea, eso era para explicar un poco qué era lo que había hecho Dalton. Tuturu, tuturu. Espérenme. Voy a abrir una imagen acá. Ya.
Internet está re pesado, me. Listo, muchachos, ahora sí. Hablemos de esto. Pues resulta que históricamente, ¿cierto? Y me refiero, digamos, a los griegos, ¿cierto? Empezaron a hablar de la materia. De allí salió un nombre de un señor llamado Demócrito, griego, obviamente muchos años antes de Cristo, ¿cierto? Demócrito, y él dijo, la materia está conformada por unas estructuras, por unas partículas, por algo que nosotros, ¿cierto? No podemos ver, pero que conforman la materia. A ello le dio el nombre ¿de qué creen ustedes? Células, átomo, ¿Célula o átomo? átomo, ¿Seguro? seguro. Listo, le puso el nombre de átomo. Perfecto. Ahora, como ustedes saben, ¿cierto? Esta etimología, ¿cierto? Del átomo, ¿saben qué es etimología o no? Yo no. Yo Origen de la tampoco. palabra. O sea, cuando hablamos de etimología es origen de la palabra, ¿listo? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Listo? Me pregunta Franco, ¿cuándo son las exposiciones? Las exposiciones las tendrían que entregar En la tercera semana. la tercera semana. Igual yo se las voy poniendo, sí, tendríamos que entregarlas y exponerlas esa misma tercera semana, ¿listo? Esta es la primera. Entonces la otra, lo que hacen en clase es hacerlas y la siguiente tienen que entregarlas y ya. Entonces, está compuesta, ¿cierto? Recuerden que los griegos y que nuestro idioma viene del latín y del griego, ¿cierto? ¿Sí sabían eso? Sí, ¿Sabían que nuestro idioma viene del latín y del griego? sí, profe. Sí, profe. Entonces, recuerde que los griegos y los latinos le metían, o los latinos, ¿quiénes eran? Nosotros. Los romanos, papi. Los ¿Cómo es? romanos. Ay, O sea, sorry, el sorry. latín, Latinoamericanos. el latín es el idioma, o era más bien el idioma de los romanos, ¿sí? Entonces, ese era como tal el idioma, el latín. De los griegos era mucho más fácil porque el idioma sí era tal cual griego, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era darle sentido a las palabras. Igual se supone que nosotros también hacemos eso, solo que no nos damos cuenta. Entonces, sería muy difícil buscar etimología en muchas palabras actualmente. Pero ellos sí. Entonces, el átomo, cuando hablamos de átomo, se está hablando, o Demócrito pensaba en algo indivisible. O sea, él decía, eso que conforma la materia, o sea, él creó la palabra. Eso que llamamos la materia está formado por algo indivisible, algo sin forma. A significa sin, ¿cierto? ¿Cierto? Y tomus, forma, ¿cierto? Significa indivisible, sin forma, sin poder apreciar. Eso significa átomo. Profe, ¿y por qué no se le cambió el nombre nunca más si ya se sabe que tiene forma, que etcétera, etcétera, etcétera? Sencillamente se decidió conservar la tradición de la primera persona que describió el átomo, que fue Demócrito, como algo que sí existía, pero que no se podía ver jamás. Y ya después se descubrió que sí, pero se descubrió mucho tiempo después, ¿cierto? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba el hombre? Sí. eh, no, profe F. Demócrito. ¿Sí saben qué significa demos? ¿Demos? Sí. Poder. No, eso es Kratos. Por eso el personaje de Play 4 de God of War, decidieron ponerle Kratos, porque Kratos significa poder. ¿Sí? ¿Qué significa qué, profe? Demos. Demos. Ah, cuando usted prueba un demo de un juego. Ajá, listo, ¿qué más? Una prueba. Una prueba, ajá. ¿Será ¿Pueblo? prueba?
pueblo. ¿Sí? Claro, si ustedes lo traducen del latín, le va a salir como pruebas, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de democracia, va a ser el El gobierno poder del del pueblo. o el poder del pueblo, ¿sí? Eso significa. Y es que demo hace referencia también a manifestación, o sea, a cuando alguien se anuncia, etcétera, ¿listo? Eso viene del latín. Algún día, ojalá, cuando puedan, así como lo hice yo en la universidad vi una lectiva de solo latín y eso le ayudó a uno a entender el mundo, ¿sí? Porque de ahí vienen las palabras. Ojalá algún día puedan aprender. Obviamente yo no sé mucho latín, pero pueda servirles algunas cositas. Como idiota. Idiom. Ay, ¿sabes qué significa idiota? Sí, yo lo expliqué una vez. Sí, que solamente piensa para él mismo. Muy bien. Viene de idiom, que es para sí o por sí mismo. Ah, es Idiom. como Kevin. Egoísta. O sea, un sinónimo de idiota es egoísta. Entonces, pues si alguien es egoísta, lo que pasa es que la usamos mal, ¿no? O sea, la palabra Sí, idiota la usamos mal. Como Pero- por decir bobo. Bueno, sí. tocaría mirar la etimología, o esa sí no la conozco. Porque idiota sí viene de idiom. Idiom significa para sí mismo, por sí Sí. mismo. Listo. Entonces, miren, quiero que miren esto y ustedes mismos me van a ayudar a construir la historia, ¿listo? Entonces, miren, Demócrito plantea la cuestión del átomo, ¿cierto? Miren, incluso acá mismo sale movimiento, atomismo, ¿sí o no? Y miren que estamos hablando de 460 antes de Cristo, el 360 antes de Cristo. O sea, 4 siglos, ¿cierto? Antes de Cristo, estaba ahí planteado Demócrito ya, digamos, en sus debates filosóficos. ¿Y por qué? ¿Cierto? Hasta 1700, bueno, acá sale 1800, pero no, porque hasta 1700 se empezó a hablar otra vez de los átomos. O sea, miren, Porque la gente comprobó que sí era verdad. De pronto en esa época, en esa etapa consideraron que era falso. entonces espérame, ya quiero poner una cosita acá, del mismo momento, lo voy a poner más o menos acá. Entonces, ¿cómo dijimos? 460 470 creo. antes de Cristo. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no escribe? Profe, si Antes quiere yo de se lo anoto. Cristo. No, ya, todo bien. Entonces ahí está Demócrito, ¿sí o no? Y este Demócrito se va a unir con esta línea. Dejémoslo así. Ahí lo que estamos viendo, chiquillos, es la historia de la tabla periódica, ¿sí? Pero ya cuando veamos modelos atómicos volveremos otra vez a esta gráfica. Lo que pasa es que antes, para abordar, quiero que ustedes me digan qué fue lo que pasó acá, o sea, digamos en este tiempo. Acá me decían, no, pues es que se dieron cuenta que sí era verdad o algo así. Pero es que miren que hay algo que no cuadra, ¿cierto? Ajá. O sea, son más de 2000 años, ¿no? Miren, Si son no más estoy de mal, en 2000. esa Sí, época profe. consideraban que las personas, digamos, como de medicina y sabían de ciencia, no Yo, era profe, como... yo. Espera, Entonces, espera, de pronto ¿alguien habló antes de consideraban que era qué? falso. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Juan Diego Forero. Y Forero. Juan, Forerito. Forero, vale, dale, Pues dale. puede ser que en esa época, si no estoy mal, a los médicos y a los científicos los consideraban como alquímicos. Y después de un tiempo pensaron que los alquímicos eran brujos. Entonces Ajá, no les creían nada. Y muy después bien. de pronto, después de un tiempo descubrieron cosas y alguien empezó a investigar y se dio cuenta que sí era verdadero, era Muy ciencia. bien, excelente allí. Kevin, muy bien, Forerito, bien. Profe, como eso fue, o sea, después de Grecia, ya el poder pasó a Roma y eso. Como después de un tiempo la religión que más empezó a dominar fue la católica, ya no querían que se supiera tanta inteligencia, porque ellos manejaban como el conocimiento en esa época. Entonces, hasta que ya dejamos de hacerle caso a la iglesia, pudimos avanzar. Listo, bueno. yo tengo una pregunta. Samuelín. Profe, Albert Einstein y Marie Curie y Nikola Tesla no contribuyeron en lo de la tabla periódica. Bueno, Albert Einstein y Marie Curie sí, pero descubriendo elementos. Y Nikola Tesla no. Nikolai Tesla no, porque Nikolai Tesla sí trabajó, fue la electrónica. Sí. Entonces,
digamos que el aporte de Nikola Tesla fue más, digamos que a la física que a la química, ¿sí? Además que, bueno, pues Nikola Tesla era un genio, y era un genio que pensaba mucho en las personas porque él no cobraba por ninguno de sus inventos, ¿no? Sí, aunque lo estafaron muchas veces. Por eso lo estafaron, lo estafó Edison, ¿no? Thomas Edison. Le Sí, robó creo. todos los experimentos. Pero bueno, ya después hablaremos del querido y maravilloso Nikola Tesla, que era muy bueno. Marie Curie y Albert Einstein sí descubrieron átomos. Ellos descubrieron átomos. Recuerden que hay un átomo que se llama el einstenio y hay otro que se llama el curio. Y también el radio también lo descubrió Marie Curie. ¿Sí? Entonces ellos sí contribuyeron, pero para la época que ellos hicieron eso, ¿cierto? Para la época, ellos, pues nada, ya habían desarrollado como tal la tabla periódica como la conocemos hoy en día, y obviamente se ha venido transformando, pero ya no tiene cambios tan grandes, porque ya, digamos que ese sistema periódico que vamos a ver ahorita va a servir para comprender, digamos, de dónde viene la materia. ¿Listo? Entonces volvamos acá a este punto. Forerito y Kevin nos han dado una información muy importante, los dos. Por un lado, Forero nos dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, habían químicos, habían de pronto médicos, etcétera, ¿cierto? Y pues eran considerados brujos. Entonces, si ellos hacían algo, pues los mataban. Y Kevin parte de ahí mismo, o sea, estaba la iglesia, ¿cierto? Mandando en ese momento, y no fue hasta que se acabó eso que se pudo surgir, o que se pudo progresar. Es muy importante lo que dice Kevin, porque la idea con la que se desarrolla esa historia de la tabla periódica va a ser una idea llamada la idea del progreso. Y es una idea que nosotros todavía tenemos, porque nosotros somos hijos de la modernidad, ¿listo? Todos nosotros somos hijos de la modernidad. Afortunadamente o desafortunadamente, tal vez para algunos, algunas, no nacimos en la Edad Media. ¿Alguien quiso haber vivido en la Edad Media? Yo, profe, Yo, para pelear así, darme espada con los manes. ¿Para qué? sí, ¿Para qué? Ay, quiero escuchar eso. Para darme espada así, tan. Para Ah, pelear para con un ser un reino, mano. caballero. Para ser un yo, caballero, ¿sí? yo también solo por eso, pero Para Sí, ser un profe. caballero. yo quería ir más que todo en la de los vikingos, profe. Porque No, si fuera por a mí me arte, yo gustaría no ir sé allá para pintar ni nada explorar de eso. digamos, los animales que se han extinguido por culpa de los seres humanos. Sería interesante, digamos, descubrir Pues cómo sí, eran. Ok, muy digamos, yo bien. siempre quise, profe, conocer al dodo. Al dodo, bueno, sí. También, Bien, lástima bien. que lo mataron porque eran bobos. Y los matamos los humanos, ¿no? Bo. Los matamos los humanos por alimento. Bueno, Sí. entonces muy importante, digamos, a veces uno cuando lee historia, uno se pregunta, ¿cómo habrá sido vivir en tal época? Entonces, digamos, uno mire, por ejemplo, ayer yo me estaba viendo una película, no sé si la han visto, no creo que, bueno, a los que les gusten las películas románticas, ayer me dio por ver películas románticas, una que se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Se la han visto? No, yo única así emocionante el Titanic. Profe. ¿Sí se han visto Orgullo y Prejuicio? Yo no, No, profe. Por ahí alguien dijo que sí. ¿Quién era? ¿Abril? ¿Alguien? Sí, Abril, sí. señor. Listo. ¿Qué nos puedes ¿Qué decir es de eso? esa película, Tristeza. baby? Que hay romance. Lo que pasa es que no es el romance tal vez que hemos visto actualmente. Algunos orgullosos y el otro es prejuicioso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Por eso Porero. se Porero. llama orgullo y Muy prejuicio. bien, muy bien. Vamos a buscar qué sale, porque yo quiero es que se ubiquen, o sea, no la estoy nombrando así porque sí, no, sino quiero que se ubiquen en la época, porque esta época va a ser muy importante para el desarrollo de las ciencias. Antes de esto no existía ciencias. ¿Listo? Ay, mire, Mariana se la está leyendo, el libro es buenísimo. El libro es de una nena que se llama Jane Austen. ¿Sí? El libro es buenísimo y es una vanguardia porque ella escribe este texto y es una crítica, yo lo escribí en ese momento. Kevin, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Dale, dale. En esa época, ¿no fue entre 1945 que fue cuando se construyeron las bombas atómicas? No, 1945 ya es muy moderno, eso ya es modernidad. Esto es justo antes, esto lo vamos a llamar, eso es como el tránsito entre el Renacimiento y la modernidad. Esto es en Inglaterra. Entonces, mira, quiero que miren la ropa, todo esto.
¿sí? A esto le vamos a llamar la aristocracia. ¿Sí? Esto es la aristocracia. Orgullo y prejuicio. Entonces, claro, estamos hablando más o menos de 1700 a 1800, comienzos de 1800, ¿sí? Jane Austen escribió esta obra, si no estoy mal, en 1700. Y fue una obra que estuvo muy oculta y hasta el siglo pasado salió a la luz porque era inconcebible que una mujer escribiera. No era aceptado. Entonces ya después, muchos años después, publicaron la obra de Jane Austen que muy valientemente, esta obra es una crítica al modelo social o a la construcción social que había en aquel entonces. Y bueno, toco este tema social por lo siguiente. En esta época, ¿cierto? Si nosotros buscamos acá, voy a dejar esta imagen acá abierta. Si nosotros buscamos acá al amigo Demócrito, obviamente en esa época no habían fotos, pero la gente se daba sus mañas para interpretar cómo eran las personas, entonces ahí vemos la estructura. Pero, profe, si uno mira, casi todos eran iguales. Por ejemplo, a todos les ponían la nariz gorda y eran gordos. La buena vida. Ay, no se ve gordo. ¿Sabes qué es lo que pasa con ellos? Algunos No, pintores. pero sí eran tienes calvos. razón. Quiero que piensen en algo. La mayoría de pensadores y de científicos y de académicos importantes, todos y cada uno de ellos tenían algo en común. Bueno, la mayoría, porque pues obviamente hay excepciones a la norma, pero la mayoría tenían algo en común. ¿Qué era? La barba. La No. barba, el pelo. Bueno, la barba significa sabiduría y significa experiencia. Por eso. Profe, tenían? usted es muy sabio. ¿Qué tenían? Eran viejos. Eran hombres. Tenían primero hombres, bueno, había mujeres también y hay mujeres también. Y esto se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Pero lo principal es que han tenido mucho tiempo para pensar. Mucho tiempo para pensar y por eso sacan cosas tan chéveres. Entonces, si tenían mucho tiempo para pensar, ¿qué tenían? Sabiduría, No. Tiempo. tiempo, O sea, para que uno tenga tiempo libre, ¿qué necesita? no tener Piensen, tareas. piensen. Listo, no Ser tener tareas. rico, Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Schneider? obrero. Es obvio, los Porero, ricos pues porero. ya saben todo, para qué necesitan esforzarse. Exactamente, exactamente. Vea, todos estos manes, los filósofos griegos eran ciudadanos y el ciudadano se dedicaba a pensar. Era una sociedad esclavista, o sea, tenía esclavos, las mujeres